noches para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, así vamos a dar inicio a nuestra nueva clase del día de hoy, utilizando nuestras herramientas tecnológicas. De esta forma yo me voy a presentar. Mi nombre es Tatiana Chileno, soy estudiante docente del profesorado del tercer ciclo de Educación Media del área de Ciencias Sociales del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. Vamos a hablar un poquito hoy sobre nuestra capacidad, que es buscar solución a los planteamientos que surgen de la diversidad social que caracteriza a los grupos humanos. Nuestro contenido del día de hoy es la sociedad, conceptos, características, y nuestra disciplina es antropología social. Y bueno, es súper interesante nuestra clase del día de hoy porque vamos a estar hablando de nuestra sociedad. Y qué mejor que empezar con un análisis a nuestra situación actual. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros hoy día que estamos en una pandemia? Y estamos en tiempos de pandemia y es un poco complicado la situación que estamos viviendo. Hay muchísima gente que se quedó sin trabajo, hay muchísima gente que no acude a su lugar de trabajo, ya sea por suspensión o por otra situación que está pasando, por supuesto, con la economía, que está un poco compleja y muy difícil hoy en día. Hay muchos compatriotas que están pasando hambre en sus hogares y de esa forma estamos en un momento un poco difícil. Estamos pasando por una situación muy compleja y sería tan interesante que todos nos ayudemos para salir de esta, y por supuesto ayudarnos con quedarnos en nuestras casas, usar eso de las tapabocas, lavarse las manos. Si vamos a salir tenemos que usar tapabocas, lavarnos las manos al entrar a algún negocio, lavarnos las manos muchísimas veces. Eso es lo que nos va a mantener y nos va a ayudar a salir de esta. Por supuesto, así también el distanciamiento social, y para volver a nuestra vida normal, porque sabemos que esto ya es algo que ya nos va a mantener así, que va a haber un cambio rotundo en nuestra sociedad, y por ende también tenemos que estar conscientes de eso, porque va a haber muchos cambios que se van a dar después de esta pandemia, y por ende vamos a tener que tener otras nuevas características en nuestra sociedad. Pero esto vamos a pedirle a Dios que sea por el bienestar de cada uno, por supuesto. De esta forma vamos a dar comienzo a nuestra clase. Vamos a estar abordando aspectos de la sociedad, como por ejemplo sus características, cuáles son sus funciones, el concepto de la sociedad, y de esta forma vamos a adentrarnos a nuestra clase del día de hoy. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar un poco sobre nuestra sociedad en general. ¿Cuál es el concepto de sociedad? La sociedad es un conjunto de personas, es un conjunto de personas que poseen una misma características. Algunas características comunes, como son la lengua, la historia, las costumbres, los mitos, la religión, las creencias, el arte, la ciencia, la economía y algunos valores culturales. ¿Qué características son las que más vemos aquí que es nuestra? Como se dice. Qué interesante eso de los mitos, ¿verdad? Que siempre nos enseñaron desde pequeñitos, las costumbres, la religión, así también nuestra historia, que están llena de aspectos súper interesantes, que hasta ahora muchas veces nosotros leemos algo sobre, por ejemplo, la guerra del Chaco, y nos quedamos así, nos da un pirí, ¿verdad? Es muy interesante nuestra historia. Así también nuestra lengua guaraní, que es tan significativa para cada uno de nosotros, que yo creo que la mayoría de los paraguayos hablan esta lengua, la lengua guaraní, que es tan linda. A mí en particular me encanta la lengua guaraní. Me cuesta un poco, pero por supuesto es algo que debemos hablar. El bilingüismo, somos países bilingües y por ende debemos abordar y hablar en guaraní sobre lo que nos sale en guaraní, porque es una lengua muy difícil y muy compleja, pero por supuesto que ñañeja como se dice, y hablamos guaraní. Así también nuestros mitos. A mí me encantan los mitos. Soy un poco así de esas personas que quieren hablar de los mitos, y más porque soy de la ciudad de Jesús, de Tabarangue. Es una ciudad del exterior
Y por ende ahí es un poco más, se ven más todavía estos mitos, estas costumbres que tenemos hacia las creencias, de los mitos de la existencia de Louison, por ejemplo, de Yasuya Teré, del bombero. Es algo que aún tenemos y es muy, muy interesante porque en nuestra sociedad aún se ve, aquí por ejemplo en mi ciudad aún se ve muchísimo esas creencias hacia los mitos. Y por ejemplo, si vos te reunís entre tus amigos ahí, empiezan a hablar sobre los mitos y es súper interesante. Y así también se hace en la lengua guaraní, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Y yo como docente del área, me encanta y siempre me quedo aquí hablando así con mis padres sobre esos temas y me encanta lo que me transmiten ellos, porque es algo que para mí, aunque parezca que no es real, aunque mucha gente te diga que desde la ciencia eso no es real, pero yo creo que la transmisión de nuestra generación, la transmisión de nuestras creencias a otras generaciones es sumamente importante. Entonces, desde mi punto de vista, es súper importante mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras creencias. Entonces, yo siempre me quedo así, escuchando a mis padres cuando me van a hablar de esos temas, o si no, cuando estamos ahí en la ronda de amigos y empiezan a hablar sobre estos temas. Es súper interesante. Y así también, eso nos hace comunes, eso es una característica que tenemos en la sociedad. Entonces, esto es lo que nos hace poder estar en sociedad. Es un conjunto de personas, como bien lo dice nuestro concepto de sociedad. Hablar un poco sobre nuestras características. Aquí voy a mover un poquito. Muy bien. En una definición más completa podemos citar algunas que son que las personas constituyen una unidad demográfica, es decir, pueden considerarse como una población total. La sociedad existe dentro de una zona geográfica común. La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social. Cada persona tiene su función social dentro de un grupo, de una sociedad. Por supuesto, todos tenemos una función. Yo puedo ser estudiante, tu papá puede ser doctor, maestro y muchas otras funciones que puede poseer, ¿verdad?, una persona dentro de una sociedad. Las sociedades se componen de grupos de personas que tienen una cultura semejante, una cultura que es común por sobre todo. Nuestra sociedad desempeña ciertas funciones generales y son las siguientes: reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo posibles las mutuas relaciones humanas, ¿verdad? Nosotros nos reunimos y así de esta forma también se forman grupos, grupos sociales, se forman grupos secundarios por sobre todas las cosas, grupos de trabajo, grupos de amigos y entre otros aspectos. Así también proporcionan medios sistemáticos y adecuados para la comunicación entre ellas, de modo a que puedan entenderse de forma en las características, como hemos hablado, de lengua, de historia, de creencia, y de esa forma utilizamos medios para comunicarlos y entenderlos. Desarrolla y conserva pautas comunes de comportamiento que los miembros de la sociedad comparten y practican. En una sociedad de valores, una sociedad ética, una sociedad donde se vean ciertos principios, por supuesto, para que la sociedad sea, por sobre todas las cosas, sea una sociedad donde haya tranquilidad, donde haya equilibrio, donde haya paz, donde el comportamiento sea bueno. Por supuesto, siempre podemos encontrar sociedades donde no es así, donde hay algunos aspectos que son diferentes, pero principalmente nuestra sociedad es muy, según lo que yo veo y lo que yo entiendo y comprendo, es que es una sociedad recatada aún, muy, muy recatada aún. Vemos una sociedad que aún tiene algunos principios, algunos valores. Por supuesto que siempre hay algunas personas que no son así, pero en general algunas personas, o sea, en general ya son pocas estas personas que no poseen un comportamiento moralmente aceptable. Por supuesto que va a haber, así como en todas las sociedades, por supuesto que va a haber, pero aún estamos
ahí, como por decirlo así. Nuestras funciones específicas, hablamos de las funciones generales, nuestras funciones específicas son que tienen una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios miembros. Cuida de la socialización, desarrollo e instrucción de sus miembros, así también en sus variados grupos económicos la sociedad produce y distribuye los bienes y servicios. Por supuesto que la distribución de bienes y servicios debe ser equitativamente entre toda la sociedad, aunque eso no se ve mucho porque es un poco difícil y complejo porque como bien saben, los que poseen más a veces están más lo que poseen mucho más y hay muchos más bienes y están los demás que aún están allí tratando un poquito de equilibrar esta parte, pero es un poco complejo. Cuida de la socialización, desarrollo e instrucción de sus miembros. Por supuesto, tiene una forma ordenada, dice, y claro, tratamos de siempre adentrarnos y estructurarnos de forma correcta, por eso tenemos una forma ordenada. Nuestras actividades de cierre, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que define la sociedad, cómo podemos definir el término sociedad. Según en nuestra clase dada, la sociedad es un conjunto de personas que poseen características comunes. ¿Cuáles eran estas características? La historia, así también la lengua, las creencias, los mitos de lo que estábamos hablando. Y esto es lo que sería nuestra sociedad. Vamos a repetir. La sociedad es un conjunto de personas que se caracterizan, que poseen características comunes, como son la historia, las creencias, los mitos y la religión, entre otros aspectos. Menciona algunas características de la sociedad, que hemos hablado que una sociedad posee unidad demográfica, así también poseen funciones específicas, cada grupo de la sociedad posee una función específica, una función social, y así también nuestra sociedad está estructurada y tiene que tener un equilibrio entre la producción de bienes y servicios. De eso estábamos hablando anteriormente, entre las funciones generales y específicas. ¿Sí? Bueno, así entonces dimos nuestra clase del día de hoy. Me ha fascinado compartir con ustedes mis conocimientos adquiridos. Espero que nos volvamos a encontrar en cualquier momento y desde ya les recomiendo, por supuesto, cuidarse muchísimo, cuidar a su familia, seguir con las normas y con los protocolos de seguridad y usar siempre cuando salimos los cubrebocas y así también lavarnos siempre las manos y agradecer por su atención y muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Gracias.